la charla magistral de don Maximiliano Silva. Muchas Perfecto. La gracias, alimentación Víctor, y está muchas relacionada a la gracias salud. a todos en Araucanía Digital por esta invitación. Yo les voy a contar en los próximos minutos sobre Notco. Probablemente muchos de ustedes ya conocen la compañía y han visto hablar al CEO, a Matías, en diferentes foros y entienden de qué se trata la compañía. Yo me voy a centrar en algunos aspectos principales, en la propuesta de valor, en el problema de tecnología que Notco quisimos resolver, pero por sobre todo en el proyecto de escalar Notco, lo que ha sido el desafío de convertir un proyecto de innovación y de tecnología en algo que tiene que salir a competir, algo que tiene que salir a diferentes mercados, algo que tiene que salir a los usos de la tecnología y a competir en un mundo donde la verdad es que existen bemoles, existen dificultades, donde a la larga todo ha sido, por lo menos para Notco, en poco tiempo y por tanto el desafío ha sido importante. Entonces, aquí voy a ver si es que la pantalla pasa bien. Ahí está. Entonces, para partir, bueno, como se mencionó, mi nombre es Maximiliano Silva y yo soy una de las primeras personas que entró a Notco en la etapa de empezar a escalar. ¿Ya? Y para entender bien esto, lo principal es centrarnos primero en qué es lo que Notco hace, más allá del proyecto en sí y la tecnología. Antes hay que pensar qué es lo que Notco hace. Y Notco lo que busca hacer es ofrecer a las personas del mundo, o sea, no solo en Chile, alimentos que sean igual de ricos, igual de llamativos e igual de impactantes como las comidas que nos encanta comer, que se vean, que sepan, que funcionen y que estén igual, pero hechos de manera diferente. No es cambiar lo que comemos, sino que cambiar la forma en que está hecho lo que comemos, y en ese sentido buscamos proponer una forma diferente de alimentación, pero sin cambiar. Esa es la gracia. ¿Y cómo? Con tecnología. Sí, para eso nosotros somos una compañía que cuenta con el apoyo y el financiamiento de importantes fondos de inversión en el mundo. Y diré que ahí hay una de las primeras claves, que es que el problema que Notco intenta resolver es un problema masivo, es un problema del planeta. No es un problema restringido a nuestra comunidad, pero a partir de conocimiento y de desarrollo que se partió localmente, y hoy es una compañía que se define como latinoamericana más que una empresa chilena. Estamos en cuatro mercados, abriendo un quinto mercado, que son Chile, Argentina, Brasil y ahora Estados Unidos y la costa Pacífico, y con 4 categorías de producto. El principal en Chile al menos es Not Mayo. También tenemos Not Milk, Not Ice Cream, que es helado, Not Milk es leche vegetal, y también Not Meat o Not Burger, que es la última categoría que lanzamos, que es una categoría de reemplazos cárnicos. La idea de Notco, probablemente esto ya lo han visto, es hacer algo por el bien del planeta. ¿Y dónde está esta idea fundamental? Uno, la comida. La comida nos encanta. Cuando tenemos un cumpleaños celebramos con comida, cuando queremos celebrar algo nos juntamos en torno a una mesa y es lo que nos pone felices. Sin embargo, existen algunos temas con la forma en que está hecha la comida, con la industria, ¿ya? Solo para mencionar y no profundizar, la industria cárnica es responsable más del 16% de las emisiones de CO2 y es muy intensiva en uso de agua y en uso de metros cuadrados para poder desarrollar alimentos para alimentar animales. Al mismo tiempo, una proporción rápida nos ayuda a comparar de que si es que todo el planeta comiera lo que el 20% de la población del mundo más come en términos de comida de origen animal, necesitaríamos 3 planetas en términos de recursos y de impacto. Por tanto, hay algo que no está tan bien. Entonces, la verdad es que nuestro propósito tiene que ver con cómo, incorporando la tecnología como una base que nos permita encontrar posibilidades para hacer productos a través de plantas, sin tener que cambiar lo que comemos y lo que nos gusta, podemos tener un impacto medioambiental. Y para eso, nuestros productos en general impactan
en promedio yo diría que un 37% menos en emisiones de CO2 y sobre un 80% menos de agua en cada una de las categorías en las que estamos. Entonces, cuando nosotros logramos sacar al animal de la ecuación, es más sostenible para el planeta, digamos, como para dejarlo enunciado ahí. Entonces, bueno, ¿dónde se originó esto? Probablemente estas personas las conocen. Está Matías Mushnik, que es el CEO, que viene del mundo de los negocios. Karim, que es doctor en ciencias de la computación y que es quien desarrolló un algoritmo de inteligencia artificial que les voy a pasar a explicar. Y Pablo, que es doctor en bioquímica y que es experto en el mundo de las plantas y los seres vivos. La idea fue juntar estos tres conocimientos y ponerlo al servicio de una industria, como la industria de alimentos. Entonces, en una sola idea, más allá del problema que yo les explicaba recién, nosotros utilizamos inteligencia artificial para sacar al animal de la ecuación. ¿Y por qué usar inteligencia artificial? Si nosotros, algunos de los que estamos acá en esta conversación, nos juntáramos, probablemente podríamos hacer esto solo con ciencia, pero nos demoraríamos mucho, ¿ya? La industria de alimentos en su etapa de desarrollo requiere mucho tiempo y por tanto las innovaciones hoy son casi siempre marginales. Cuando uno busca en la farmacéutica, por ejemplo, los tiempos y los fondos son mucho mayores porque en la industria de alimentos los tiempos son más cortos y es porque además está el bolsillo de la gente tiene que tener acceso a esa comida. Por tanto, al utilizar inteligencia artificial, los tiempos se acortan mucho. ¿Y cómo funciona esto? A través de un algoritmo que se llama Giuseppe, que es una herramienta estadística de inteligencia artificial que nos ayuda a establecer una inferencia y determinar qué plantas y en qué proporción pueden, a través de una combinación y de un proceso industrial, replicar funcionalidad y aspecto de las proteínas animales en productos que resultan no solo iguales al consumidor en su experiencia, que es lo más importante, que sean ricos, sino que además en su funcionalidad, que tú puedas cocinar con la leche, ¿ya? Que la emulsión sea una emulsión sostenible. Quizás son algunos elementos muy técnicos, pero que son parte de la industria de alimentos, y básicamente tiene que ver con la idea de que, esto un poco para decirlo en forma caricaturesca, pero la vida en la Tierra se generó en algún momento del mismo origen, de la misma estructura química, de la misma bacteria. Por tanto, tanto los seres del reino animal como el reino vegetal tenemos ancestros comunes y uno químicamente es capaz de rastrear esos ancestros comunes para que bajo ciertas combinaciones, atributos manifiestos y atributos ocultos entre las combinaciones entre las plantas puedan resultar en la misma funcionalidad de una proteína animal. La maravilla de esto es que esto se hace con tecnología, de manera de que esta expresión se puede hacer en tiempo muy, muy rápido. Nosotros nos podríamos juntar y realmente hacer una simulación de qué plantas y en qué proporción nos pueden dar la misma funcionalidad que la caseína, por ejemplo, la proteína de la leche de la vaca, sin serlo, resultar en lo mismo. Entonces, ¿eso en qué repercute? Y aquí ya me voy metiendo a los desafíos de escalar un proyecto como este, en que cuando uno quiere sacar muchos productos, la potencialidad es el cielo, porque los tiempos son muy rápidos y asimismo Notco, en la medida que ha ido sacando productos tanto para Chile como para el resto de los países donde está, cada vez más esos tiempos se van acortando y el primer producto que sacó Notco se demoró 18 meses en desarrollar. Hoy nosotros nos podemos demorar hasta 90 días en hacer nacer un producto, que es algo para la industria de alimentos, es muy rupturista, pero al mismo tiempo utilizando, y esto es muy importante, una tendencia de una industria que existe en el mundo, ¿ya? Y de esta manera podemos decir de que en la medida que el algoritmo más se entrena, mayor velocidad tenemos y más exactitud tenemos en los desarrollos. ¿Cómo funciona esto? Probablemente algunos lo han podido ver en internet o en la prensa. Este algoritmo se entrena por parte de un equipo, digamos, basado en ciencias de datos y en inteligencia, en machine learning, y así también un equipo de chefs que lo que hace es básicamente Giuseppe es una especie de chef que emite y plantea recetas. Esas recetas son cocinadas por el equipo de chefs y estas recetas se testean y luego el resultado de estos testeos se vuelve a cargar en el sistema de manera que el sistema es capaz de hacer inferencias cada vez más asertivas en el tiempo, lo cual es el corazón de los nacimientos de las tecnologías de los productos. Entonces, eso permite que químicamente nuestros productos sean iguales a los productos que intentan imitar y no solamente con respecto a sabor y combinación
de aromas y sabores, sino que funcionalmente, o sea, que se expresen en las mismas comidas de la misma manera y de esta manera sacar al animal de la ecuación. Entonces, hasta aquí probablemente yo he dicho cosas conocidas. ¿Dónde están los desafíos de querer hacer esto? En Notco, cuando se parte con esta idea, yo particularmente me sumé cuando la compañía todavía podríamos decir que era casi solo una food tech, y se parte con el desafío de convertirse en una compañía industrial de consumo masivo. Fundamentalmente se marcan estas tres verticales: la ciencia, la tecnología y el negocio. Yo diría que uno de los principales desafíos ahí que Notco, digamos, le tocó enfrentar a la hora de salir a escalar con este resultado, yo diría que está en el de enfrentarse al desafío del volumen. Algo que en tecnología se puede realizar a nivel micro cuando tú quieres salir a enfrentar el mundo real, donde lo que va a ganar no es solamente qué tan tecnológico o qué tan avanzada es la tecnología para desarrollar un producto, sino es, y esto lo muestran los datos, en Chile al menos, el 72% de los clientes manifiesta, o de los consumidores manifiesta, que toma la decisión de compra con respecto a los productos en el punto de venta. O sea, que sea llamativo, que sea rico, que pruebe y que pueda volver, lo que se llama en el mundo comercial repetición. Esos son desafíos que exceden a la tecnología en sí. Entonces yo diría que una de las primeras claves es el equipo, ¿ya? El equipo que tuvo que sumarse a Notco es un equipo que no solo está en la sección o en el pilar o en la vertical de tecnología, sino que tuvo que, o ha tenido que con el tiempo, ir robusteciéndose con personas que no vengan de este mundo, como es el caso mío. Yo vengo del mundo industrial de consumo masivo, fuera de Chile estaba en los últimos años, y lo que me tocó fue llegar a una compañía que era muy profunda en su food tech, pero que todavía tenía que desarrollar el músculo para poder salir a enfrentar un producto que para muchos consumidores, la verdad es que lo van a tomar por una opción que sea conveniente, sea rica, sea llamativa, y no necesariamente en relación a la tecnología que usa. Entonces, yo diría que una de las principales claves fue el equipo, obviamente con problemas en el camino, también con el desafío de la velocidad. Esto ha tenido que ser en muy poco tiempo. Por tanto, hay muchas personas que se suman que a lo mejor no entienden, viniendo del mundo de consumo masivo o del mundo industrial, lo que es una compañía que en origen es científica o de base científica y de food tech, y al mismo tiempo tener que adaptar la combinación de desarrollar una cultura que al mismo tiempo haga que las personas que vienen del origen de food tech se integren en un proyecto que sea sostenible y efectivo en sus procesos, que no pierda agilidad, cuando se suma gente que no viene de ese mundo también. A mí me tocó enfrentarlo. Entonces yo diría que una de las claves es la cultura, ¿ya? ¿Cómo somos capaces de generar una cultura que permita establecer aquellas conversaciones que la compañía tiene que dar a la hora de resolver un problema de escalabilidad, ¿ya? En segundo lugar, yo diría, bueno, no sé si en segundo lugar, pero derivado de esto está el rol de los founders, el rol de los fundadores. Yo no soy uno de los fundadores de Notco, pero yo diría que los fundadores de Notco tuvieron la astucia y la claridad como para poder detectar de que había que sumar capabilities, había que sumar capacidades en el equipo que ellos no tenían, y por tanto eso implica obviamente desarrollar confianzas, y que la búsqueda de esas personas es clave. Por tanto, hay un periodo en la historia reciente de Notco de que gran parte de la inversión en tiempo ha estado en buscar a esas personas y ver cómo hacen fit con esta cultura, como un primer ámbito de desafíos. En un segundo paso de los desafíos que Notco ha tenido que enfrentar, además de desarrollar esta cultura y sumar a personas al equipo, yo diría que está lo que podríamos llamar la escalabilidad industrial, ¿eh? No es evidente que una tecnología que funciona bien en micro vaya a funcionar bien en macro en diferentes países. Y para eso, la compañía, esto se conoce menos, pero ha tenido que innovar no solo en su tecnología inicial, sino que también en su escalabilidad, desarrollando un modelo de suministro que permite y facilite esta escalabilidad. De lo contrario, la compañía se hubiese tenido que entrampar muchos recursos y tiempo en desarrollar facilities y plantas propias. Lo que hemos logrado hacer es desarrollar una red de partners, una red de socios industriales con quienes nosotros fabricamos los productos,
algo muy parecido, por ejemplo, no sé si se puede decir en este contexto, pero como Coca-Cola, digamos, que Coca-Cola desarrolla un premix y este se envasa, industrializa en otros recintos. Nosotros hacemos algo muy parecido, de manera que el modelo es muchísimo más escalable, pero al mismo tiempo hace que la dificultad de tener que adaptar las formulaciones, no solo en términos de confidencialidad, sino que también en términos de volumen, a plantas que no son nuestras en diferentes países. Eso ha sido un desafío que a mí personalmente me tocó llevar no solo en Chile, sino que también en Brasil y en Argentina, y tiene una dificultad alta. Y yo diría que ahí el primer paso, el del equipo, ha sido clave. O sea, cuando el fundador es el que hace todo, las cosas funcionan, pero tienen cierto límite. Cuando el equipo es capaz de robustecerse, las capacidades van aumentando y también, cuando me refiero a cultura, son las conversaciones que se van teniendo. Una organización en fuerte crecimiento es producto de las conversaciones que tiene y de las que no tiene. Y por tanto, cómo se genera una cultura que es capaz de enfrentar estos problemas, de establecer propuestas de solución, yo diría que es una de las segundas, digamos, claves. Y en tercer lugar, o como tercer ámbito de cosas, yo mencionaría los temas asociados a el poder unir un proyecto industrial y una base científica y tecnológica profunda en constante reinvención, como hemos mencionado, eh, con lo que es establecer un relato, ¿ya? O lo que se dice en el mundo empresarial, un storytelling, una marca. Porque esto que está acá y que se ve bien a la larga, tiene que confirmarse cuando la persona va al punto de venta o en su casa, abre una mayonesa, se la come y la encuentra espectacular, independiente de la tecnología o de la innovación que se utilizó para tenerla. Y es una experiencia de consumo que no solo tiene que ver con cómo se sostiene como soporte físico aquel producto que nosotros estamos entregando, sino también cuál es la experiencia en referencia a que las personas definen mucho de sí mismos por las decisiones que toman en relación a los productos y actividades que prefieren, ¿ya? Entonces, ¿cómo se desarrolla una personalidad de este proyecto para que muchas personas lo encuentren atractivo más allá de lo que hace, sino por lo que representa? Y eso ha sido parte de lo que Notco ha hecho, yo diría que en forma muy profunda. Ha podido sumar una marca atractiva, con un perfil de consumidor atractivo, con un relato atractivo, pero con un propósito atractivo. Yo diría que una de las claves para desde Chile hacer proyectos que sean interesantes, además de los focos en que sea una tecnología que busque una solución que vaya más allá de la locación de donde se desarrolle, sino que busque una solución para aportar o hacer una contribución al total del mundo, de la industria, de un continente, o sea, que exceda fronteras, que no se ponga límite. Yo diría que también tiene que saber contar una historia de manera de que esto aterrice en las decisiones de las personas, aterrice en las opiniones de las personas y que haga sentido. Por eso es que muchas de las tecnologías se asocian mucho a los emprendedores o a los líderes que las impulsan, ¿ah? Porque eso también es parte de una historia. Ocurre en Estados Unidos, en Tesla, con Elon Musk, por más de que él es sudafricano, pero es una persona que ha seguido desarrollarse dentro de Silicon Valley. Lo mismo Steve Jobs y otros más. Yo creo que nosotros hemos podido hacer eso no solo con la personalidad de nuestros fundadores, sino que además por un propósito que convoca. Yo diría que por ahí están algunas de las claves más importantes a la hora de que un proyecto que en sí, en su tecnología, yo diría que es sólido, a la hora de salir a enfrentarse a las variables del mundo industrial, tiene que considerar equipo, tiene que considerar las transiciones que se van a ir dando y cómo una cultura es capaz de irse reinventando, de sostener, de absorber a las nuevas personas que van llegando y de plantearse muy ágilmente hacia las soluciones que tiene que entregar en los diferentes ciclos de negocio. Ese es un elemento clave, que los proyectos tienen ciclos de negocio y hay personas y acciones para cada uno de los momentos y por tanto en la medida que los proyectos van avanzando, necesariamente hay personas, roles y equipos que van a tener que irse adaptando o van a tener que ir cambiando en función de esas etapas del ciclo de negocio. Esto es como en una carrera de autos. No sirve de nada que ponga un Ayrton Senna o un competidor de Fórmula 1 a manejar un auto que a lo mejor está hecho para otro tipo de carrera. Por tanto,
es cómo la compañía va avanzando y cómo las personas, las conversaciones, los procesos y las soluciones se van dando en algo que está vivo, es una clave, sobre todo cuando el emprendimiento está muy asociado a la cercanía de sus dueños y al control que los fundadores intentan establecer. O sea, saber cuándo pasar al asiento de atrás o al del lado para sumar capacidades, yo diría que es uno de los temas claves, entendiendo que los ciclos y los momentos de las compañías van cambiando. Y por último, cómo esto se va consolidando a través de lo que se llama una marca, que es algo que puede sonar un poco como a querer solamente vender, y no tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo un proyecto como este, al momento de entrar en nuevos mercados, tiene que anidarse, posicionarse, centrarse en el imaginario de un consumidor, en el imaginario de un inversionista, en el imaginario de alguien que va a enfrentarse por primera vez al conocimiento sobre los productos, sobre la marca. Y ahí tener una arquitectura de marca o una arquitectura de historia que permita hablar de muchos temas y tener un propósito claro. O sea, las marcas con propósito, diría yo que hoy son marcas que convocan muchísimo y que permiten a las compañías hablar de mucho más de lo que solamente hacen, y amplían muchísimo las audiencias. Es una de las, yo diría que el conjunto de claves principales a la hora de establecer este desafío del salto. O sea, cómo dar ese salto. Además de una idea sea buena, esté bien desarrollada, hay un salto que tiene que ver con cómo hacer que esto escale, que esto explote, que esto se dé, y es una mezcla entre equipo, entre que obviamente la tecnología y los productos sean buenos, el poder saber contar esa historia, el poder relacionarse con diferentes audiencias, tener un propósito claro. Yo diría que son algunas de las claves que en estos tiempos han marcado algunos de los éxitos recientes que hemos tenido y que nos dan una responsabilidad o nos fuerzan a cumplir con una responsabilidad muy grande de aquí hacia el futuro en una compañía que se originó en Chile, con personas de diferentes backgrounds, de diferentes formaciones, y que al mismo tiempo tiene el desafío de convertirse en una compañía global. Ya es una compañía latinoamericana y este año también se marca la entrada en Estados Unidos como un inicio de una globalidad. Pensemos que en Estados Unidos no va a entrar como una empresa chilena, va a entrar como una empresa de tecnología asociado al mundo plant-based o al mundo de los productos solo basados en plantas. Así que eso es lo que les quería contar. Entiendo que ahora podemos dar espacio a todas las preguntas y los comentarios que ustedes tengan. Muchas gracias, Maximiliano. Estoy muy contento de contar contigo en esta oportunidad. Estamos, a nombre de Araucanía Digital, felices de haber contado con tu participación y tu presentación en esta jornada, y ya al cierre de nuestro segundo encuentro de la industria TI en el sur del mundo. Max, súper interesante todo lo que nos presentas. Hay tantas cosas que me gustaría preguntarte, voy a tratar de priorizar un poco y destacar algunas cosas que tomé nota. De hecho, me parece fantástico la relevancia que le dan al equipo, ¿no es cierto? Y cuánto lo consideran en su estrategia de desarrollo. Me quedo también con esto que tú dices, que la propuesta de valor del producto es mucho más importante que la tecnología, pese que en el caso de ustedes es fundamental, ¿no es cierto? Sigue siendo el concepto que quieren transmitir más importante. Rescato también el foco en un problema que es global. Ustedes en el fondo se están haciendo cargo de un problema que es de la humanidad, y eso lo rescato mucho también. Su red de partners, y sobre todo, algo que recalcaste harto también, el propósito. Y cómo el propósito va adelante de todo lo demás, ¿no es cierto? Y todo lo demás se va alineando con eso. Pero aún así, siempre van a quedar dudas, y en particular, yo sé que hay algunas que quizás no son de tu específica área de desarrollo, pero tal vez nos puede dar algo de luces. La primera es, pese a que tú algo ya mencionaste, ¿dónde está el real motor de la empresa, crees tú? ¿Será en esto que dices tú de que la empresa se propuso una meta global? ¿Será en esta capacidad que tiene USEP, ¿no es cierto? ¿O en el modelo de negocio? ¿Cómo lo valoras tú y cuál consideras tú que es este motor que ha permitido que la empresa ha crecido tan rápido ahí? Yo te diría que es un motor que ha ido cambiando y ahí está la clave.
es un motor que ha ido cambiando en el tiempo. Quizá si nosotros hubiésemos tenido esta conversación hace 2 años, yo te hubiese dicho que el motor es exclusivamente la tecnología. En la medida que ha ido cambiando el tiempo y los desafíos han ido cambiando, yo diría que el motor ha sido más bien la innovación, que no solo dice relación con tecnología, sino que también dice relación con los usos que esa tecnología va tomando en la realidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Con que en la medida que un propósito o una empresa con un propósito claro, basado en una tecnología innovadora, es capaz de resolver el problema de escalar o de llegar a muchas personas, es cuando mejor resuelve su misión. De lo contrario, podría ser una muy buena tecnología, muy innovadora, pero si llegara solo a unos pocos o restringido a cierto tipo de personas, realmente no tendría el mayor de sus efectos. Y la particularidad ahí está en que Notco está dentro de una industria. Está dentro de la industria de alimentos que ya existe, que tiene ciertos modos de funcionar, para no decir normas. Yo diría que el corazón ha sido poner la tecnología al servicio de una solución de personas y no centrarse en la tecnología en sí. Ha sido ponerla al servicio de algo que todos queremos. Y todos queremos comer rico. La verdad, comer en base a plantas no tiene por qué ser fome, no tiene por qué ser solo ensalada, sino que cuando queremos las cosas con grasa, cuando uno quiere chanchar, como decimos en Chile, lo hacemos. Bueno, nosotros creemos de vez en cuando. Nosotros creemos en eso, en que la comida rica es esa. Y cuando nos damos cuenta que lo que nosotros vamos a proponer no es vengan a comprar este producto porque es tecnológico o vengan a preferir este producto porque es tecnológico, sino que aquí hay un producto espectacular, realmente espectacular, pero que además es más sostenible con el medio ambiente en el largo plazo, es un 37 o 38% en promedio menos responsable, menos impactante en CO2 y más de un 80% menos de agua. La verdad es que tiene un impacto real, que es sostenible, pero al mismo tiempo cumple con una promesa de valor. Y la propuesta que nosotros le hacemos a las personas tiene que ver con cómo yo pongo esa tecnología al servicio de algo que se distribuye, o sea, que es para muchos, intenta alcanzar todos, nosotros le hablamos a todos, no le hablamos solo a los veganos, a los vegetarianos, le hablamos a todos, les venimos a proponer productos que sean hechos de manera diferente, que sean igual de ricos y con un propósito. Yo diría que ahí está el corazón. Y eso ha ido cambiando en el tiempo. Por tanto, en base a un motor tecnológico, yo diría que el corazón se ha ido convirtiendo en una solución, una propuesta diferente, valiosa, escalable, rápida y que por sobre todo, en el caso de la comida, sea rica. Oye, y para poder satisfacer la curiosidad de los más tequi, surge la duda, si es que me la puedes responder en realidad. Porque finalmente lo que hace Notco, ¿no es cierto?, es una emulación, ¿no es cierto? Emula productos, en este caso alimenticios, que anteriormente se generaban a partir de materias primas que vienen de la naturaleza. Entonces, y tú explicas que el algoritmo replica, ¿no es cierto?, las cadenas moleculares, si es que entendí bien. Entonces, sí, la duda es, ¿ese fue el mayor desafío tecnológicamente hablando? ¿Y qué es lo más difícil de replicar? ¿Es la química de los compuestos? ¿O es lo que decías tú, la textura o emulsión, por ejemplo, en el caso de la mayonesa? ¿O es como la organoléptica, es decir, la textura que tiene? ¿Cuál fue el verdadero desafío ahí? Yo diría que hay varios desafíos muy difíciles, desafíos que todavía están en el trayecto de poder ir fortaleciéndonos nuestro músculo, digamos, tecnológico para poder enfrentarlos mejor. También he ido cambiando en el tiempo. Yo diría que yo no encabezo el equipo de tecnología, sino el de negocio, pero sí te puedo decir de que el algoritmo o Giuseppe es capaz de proponerte muchas cosas y hoy con el tiempo esas propuestas son cada vez más asertivas. Sin embargo, Notco no solo elabora recetas, ¿ya?, sino que elabora productos. Y yo diría que uno de los desafíos más grandes, además de muchos otros, quizás es injusto, si aquí estuviese parte del equipo tecnológico, me diría que la interfaz, el poder identificar nuevas variables que Giuseppe empieza a incorporar, digamos, en su razonamiento o en su inferencia,
variables asociadas a textura, a olor, a sabor, a paladares. No es el mismo paladar mediterráneo que el paladar, digamos, norteamericano, por ejemplo, o sudamericano. El poder ir parametrizando el sistema para que las plantas que te propongan sean plantas que estén en Chile, por ejemplo, o en Latinoamérica, disponibles. Claro, el sistema te puede ofrecer sal del Himalaya, de no sé dónde. O sea, realmente mientras más información le pones, más, pero en la medida que el sistema se va robusteciendo, los parámetros te permiten ir haciendo búsquedas más enfocadas. O sea, hay muchos desafíos ahí. El equipo de tecnología ha crecido muchísimo. Hoy está en Chile y en Estados Unidos. Ha tenido que componerse de equipo humano, digamos, valioso, y es escaso en términos de machine learning en Chile. Hay muchos desafíos ahí, pero yo te diría que más allá de la tecnología en sí, yo te hablo por lo menos de lo que me ha tocado a mí trabajar para poner al servicio de la tecnología, de las soluciones que la compañía entrega a las personas como usuario final. Yo te diría que es el desafío de adaptar el conocimiento de lo que Giuseppe genera a las distintas variables industriales que van a impactar en el producto que finalmente se fabrica. Que si Giuseppe me dice, mira, combina estos 82 ingredientes para hacer A, pero si yo después a la planta que lo quiero ir a fabricar en Argentina me sale C, no va a funcionar. Entonces, yo diría que ahí hay un proceso que tiene que ver con la parte científica, operativa y tecnológica en pos de desarrollar un producto que a la larga tiene que nacer y existir, porque a la larga va a haber una persona que lo va a usar. Un consumidor, claro, claro. Oye, y ya entrando más derechamente en tu campo, digamos, en tu área, porque has mencionado varias veces lo importante que el equipo, ¿no es cierto?, elegir buenas personas idóneas para las distintas etapas que tiene, ¿no es cierto?, el desarrollo de una empresa como la de ustedes. Pero ¿cómo se organizan? ¿Cómo es la estructura jerárquica? ¿De qué manera, cómo decirlo, comunican desde los fundadores hacia hasta la base, ¿no es cierto?, de la empresa, esa cultura que ustedes están desarrollando? Porque claro, tú dices, somos parte de una industria que ya existía, pero al mismo tiempo están creando una subindustria, ¿eh? o son como líderes de una subindustria que es la de la food tech, ¿no es cierto? Entonces, hay una disrupción ahí, sí. ¿Cómo lo haces para traspasar eso a tu equipo? Porque imagino que a veces también te toca trabajar con gente que viene súper estructurada de cómo venía trabajando y cómo ellos entendían la industria. Entonces, ¿cómo manejáis a tu gente? Yo creo que todas las personas que están en organizaciones saben que los temas de gente, para hacerlos bien, hay que dedicarles tiempo, recursos y la importancia que corresponde. Yo diría que yo te puedo hablar de una de las dificultades más grandes y una de las claves para poder enfrentarla. Una de las dificultades más grandes es que la compañía todavía está en construcción. Notco tiene 5 años y como tal, 2 y medio, 3. Digamos, antes era realmente muy chiquitita. Yo llevo 2 años en la compañía. Cuando a mí me tocó entrar, la compañía era totalmente diferente. Éramos, no sé, 45 personas, hoy somos 200 y tantas, en 4 países diferentes. Entonces, yo diría que el principal desafío, además de la particularidad de la conformación de los conocimientos que están en Notco, yo diría es que está todavía en construcción y ha estado en movimiento mucho tiempo, perdón, en un periodo corto han habido muchos cambios y por tanto lo que se necesitaba en diciembre de 2018 a lo mejor no es lo mismo que necesitamos hacer en octubre de 2020 o en marzo de 2021. Entonces, ha tenido que desarrollarse muy rápido también para poder responder a esos mismos cambios y a esa misma velocidad. Entonces, en una compañía donde las cosas pasan muy rápido, yo diría que tener una cultura, y las culturas de las organizaciones no se dan por decreto, ¿no? O sea, no es que, oye, la cultura va a ser así. La cultura es lo que sucede cuando sus líderes no están o cuando las instrucciones no están. Es todo lo que de facto sucede. No se pone un cartel en la entrada y se dice, bueno, la cultura tiene que ser así. Se hace con las prácticas reales, ¿ya? Y ahí es importante, te diría yo, que la gente que se va sumando, las cosas que se reconocen, reconocer me refiero a las cosas que se enaltecen, como mira, esto es algo que queremos hacer. Hay compañías que lo hacen celebrando o reconociendo o premiando. Yo diría que eso va asentando ciertas conductas, ciertas prácticas y al mismo tiempo va dando señales para quienes llegan de qué es lo que se considera correcto e incorrecto en una organización. Yo diría que ahí, en este proceso de tiempo, ha implicado
que no todo sea tan pavimentado. Hay gente que se ha ido de la organización, hay gente que ha tenido que llegar, hay gente que ha tenido que llegar sumando capacidades que no hace ese fit. Entonces, yo diría que una de las claves para responder a ese desafío que te decía es estar con los sentidos muy abiertos, entender de que no todas las recetas siguiendo un libro van a servir por una organización que todavía está en construcción, con mucho énfasis en la ejecución, o sea, en lograr cosas, y yo diría también con un liderazgo muy claro del CEO, o sea, de una persona que busca marcar muy cercanamente lo que la empresa es, e inspirar, y que esa historia que nosotros también le contamos a nuestros consumidores también se viva internamente. Eso es muy importante. Hay gente que llega a la compañía renunciando a compañías más importantes por el propósito de Notco, y eso es algo que se tiene que vivir. No es una estrategia de publicidad, es parte de cómo las compañías funcionan para afuera y para adentro. Yo diría que ahí una de las claves del tema no es fácil, requiere tiempo, van a haber errores en el camino, así que como en todos los proyectos, además de talento, requieren trabajo y horas, y en los temas de personas también. Mira, qué interesante. Oye, yo siento que de pronto escucharte también como que comunica esa cultura, fíjate. Oye, hay una Sí. pregunta acá que está igual interesante que la hace justamente un gerente, un fundador y gerente de una empresa de tecnología acá del sur, que está mostrando un crecimiento bastante curvo, digamos, exponencial. Y bueno, él parte con su pregunta reconociendo que chuta, es un caos, ¿no es cierto? Van apareciendo nuevos desafíos que no te habías imaginado, tus roadmaps seguramente no duran el tiempo que se planificaron, ¿no es cierto? Todo se va volviendo más complejo, van apareciendo áreas que requieren nuevas personas, etcétera. Pero también van apareciendo oportunidades, van apareciendo seguramente llamados de potenciales partners o esta red de plantas que tienen ustedes seguramente, así como marcas que también les dicen, oye, hagamos una alianza. Entonces, la pregunta en el fondo es, ¿qué recomendación podría hacerles a estos gerentes que están con empresas que tienen el potencial de crecer muy rápido, ya para poder diferenciar de manera eficiente, de manera efectiva, entre lo que efectivamente es una oportunidad, ¿no es cierto?, que contribuye a tu plan, y lo que es definitivamente una distracción? Me imagino que no hay una receta absoluta, pero en Mm. términos generales, ¿cómo lo resuelves tú? ¿Cómo vas filtrando un poco? Mira, no hay una receta clara, la verdad. Y yo además tengo que reconocer que yo puedo hablar del rol que me tocó a mí y que es el que recomiendo, que no solo me tocó en Notco, sino que también en algunas oportunidades anteriores. Y es que hay un momento o hay momentos en que, como tú bien dices, probablemente muchas personas u organizaciones, competidores, etcétera, van a ir apareciendo en el camino y van a ir presentando, entre comillas, oportunidades, así como problemas, oportunidades. ¿Ya? Y yo diría que no hay una receta, no todas las grandes oportunidades que van apareciendo y que parecen que si no se toma esta, no se va a ir el salto de, digamos, de la compañía, son lo que aparentan ser, así como también algunas pequeñas cosas que en su momento no parecían claves terminan siéndolo. ¿Ya? Yo no soy quien para decirle a la gente que hay que trabajar mucho, porque ya decíamos que esto, como todos los proyectos, necesitan horas, además de talento y esfuerzo. Pero yo diría que yo pondría el énfasis en lo que creo que aquí ha resultado, que es el equipo, y no se trata de sumar siempre gente, pero creo que si no es en la organización, yo lo que le podría decir a la persona que se pregunta es que busque las redes, así como esta, digamos, de apoyo de las mejores prácticas y también de las peores, de entender cuáles son los errores frecuentes en ciertas etapas, y aquellas claves que muchas veces funcionan. No hay una sola receta, pero es el poder considerar, unir, atar eh, esos errores frecuentes o esas cosas que sí funcionan, que están en el entorno, y ver si es que son valiosas para el conocimiento del proyecto que cada uno tiene. Yo siento que el Notco ha sido una mezcla de ambas, ha sido un rol muy importante de los inversionistas que se suman a Notco son inversionistas que vienen y que contribuyen y que marcan parámetros, exigen, marcan líneas, participan de las decisiones. La compañía ha crecido y ha madurado en base a eso, ha crecido y ha madurado en base a las redes que se ha ido generando en relación a tecnología en Chile y en el extranjero. Cuando tú saltas al extranjero, esas redes se multiplican.
pero desde Chile y hoy con Internet son cosas que se pueden hacer y esta instancia, así como otras, tienen que aprovecharse en ese camino y sacarse el máximo jugo, o sea, son valiosísimas. Y en tercer lugar, yo diría lo que mencionaba de las personas. Hay personas que a la medida que se van incorporando son capaces de ayudar a resolver cosas, a vibrar en frecuencias diferentes de cómo se hacía hasta un momento determinado. Y precisamente porque no hay solo una receta, mientras más abierta tengamos la cabeza, más posibilidades hay de poder elegir caminos que nos ayuden a ir sorteando lo que va ocurriendo. Y creo que es en el tiempo lo que sostenidamente esos tres elementos que te mencionaba, junto con una ruta clara, un propósito claro, pero que se va delineando en el tiempo, que va evolucionando y que es muy consciente de aquellas cosas que necesita en ciertos ciclos, personas, inversiones, partnerships, muy consciente del momento en el que estoy y de lo que tengo que hacer para lograr el paso siguiente. Yo diría que eso se hace con una perspectiva que se logra en conjunto con la red de apoyo que existe, sea interna o externamente de la organización. Yo creo que en Notco eso es algo que ha funcionado muy bien. Notco es una compañía que está inserta en ciertos mapas y que ha permitido que esté donde esté en materia de inversión, en materia de expansión, en materia de expertise, en materia de que hay gente clave que se ha sumado a la organización, que yo pienso que si no hubiese sido por las redes en las cuales Notco participa, no se hubiesen sumado nunca, porque esto no es llegar y poner una publicación en el diario para que llegue alguien. Yo diría que ha sido clave. Cómo se relaciona con su entorno, con el entorno de otras compañías, el entorno gubernamental, el entorno de los emprendedores y de los círculos tecnológicos que permiten cómo yo agarro esos errores frecuentes y soy capaz de generar un trayecto propio, pero muy consciente del ciclo de negocio, del ciclo de proyecto en el que estoy. Genial. Me parece que poco a poco, de manera súper natural, y me alegra, vamos cerrando, ¿no es cierto?, religando un poco con el origen de este encuentro, ¿no es cierto?, que se titula Innovación y colaboración para la transformación digital global. Tú ya lo recalcas, ¿no es cierto? Me parece que definitivamente una de las claves de un futuro mejor tienen que ver con la colaboración, la participación en redes, ¿no es cierto?, la innovación conjunta, el compartir un sueño común, pero estar dispuesto a, y con como tú dijiste, sentidos súper atentos, ¿no es cierto?, a identificar esas oportunidades. Yo quiero ir cerrando ya con unas dos últimas preguntitas. La primera es, si nos puedes adelantar alguna sorpresa dentro de lo posible, los próximos productos o países en los que alguna primicia, ¿no es cierto?, de lo que se viene para Notco. Bueno, esto no sé si es una primicia tan grande, pero Notco está aterrizando en Estados Unidos. La verdad es que no hay mucha información que puedo relevar ahí, pero queremos hacerlo bien, así como en los países donde estamos también hemos trabajado y creo que estamos peleando fuerte para poder después contar una historia de éxito en cada uno de ellos. Eso implica que con talento local, con redes locales, hay que insertarse en esos contextos también, hablar esos idiomas, así como dice el dicho, donde vayas, digamos, haz lo que vieres, digamos, lo mismo. Y ahí en Estados Unidos creo que hay un proyecto que va a intentar ser muy competitivo con una industria tremendamente competitiva. Así que creo que estamos peleando para estar a la altura ahí. Y con respecto a temas internos, bueno, nosotros estamos en constante innovación, así que probablemente los próximos meses nuevos productos, nuevas categorías, como ya ha sucedido en los últimos años, también van a ir conociendo. Genial, fantástico, mucho éxito en los próximos desafíos. Yo creo que todos como chilenos debemos sentirnos orgullosos de lo que ustedes están haciendo. Yo te lo decía en el backstage, básicamente están moviendo la barrera de lo que se cree posible hacer, ¿no es cierto?, para los emprendedores, para los empresarios de nuestro país. Así que comienzo a concluir ya esta conversación agradeciéndote una vez más tu participación. Ponemos un broche de oro y estoy muy contento de que surjan estos temas, ¿no es cierto?, de la importancia de la colaboración, de cómo la innovación se transmite, ¿no es cierto?, en la cultura de una empresa, de la relevancia que tiene tener un propósito, ¿no es cierto?, que nos una en una misión común.
Y nada, no sé si quieres compartir alguna otra apreciación. Yo no me queda más que agradecerte profundamente, Max. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. El único mensaje que desde Notco les podemos dar a todos es que se atrevan, pero al mismo tiempo que todos los proyectos siempre hay una cuota oculta de mucho trabajo, de valentía y de sacrificio. Y un poco en línea con lo que tú mencionabas y con lo que hemos mencionado en esta conversación, a sumar, o sea, ganar la capacidad en conversaciones correctas, ya sea con gente interna, con externa, para los proyectos que están en una etapa 0 o una etapa 1, conseguir gente que los ayude a pasar a una etapa 2, y que haya hecho eso, porque alguien que está en una super compañía por allá arriba, a lo mejor nunca vivió lo que es, oye, que el tema de las cuentas, las cobranzas, que el financiamiento por acá, a lo mejor nunca lo vivió. Entonces, alguien que haya transitado ese camino es alguien muy valioso para ayudar es uno de esos agentes como de facilitación para pasar los primeros peldaños, que a veces son los que más cuestan. Y en ese sentido, el mensaje que yo puedo dar es que ese es un elemento clave, sobre todo cuando los fundadores de los proyectos de tecnología están todavía en forma muy, muy, muy encima de Pasa, los proyectos. Sí, así pasa. También que eso lo comentábamos antes, pues el cariño que le tiene el fundador a su empresa a veces le hace más daño que bien a su empresa. Así que me parece muy rescatable lo que acabas de decir, Max. Una vez más, muchas gracias a nombre de Araucanía Digital, ¿no es cierto?, de Corfo y de Sofo, las entidades que hacen posible este segundo encuentro de la industria TI en el sur del mundo. Quedamos conectados, Max. Espero ujú. que eventualmente puedan surgir otras colaboraciones. Y con esto, entonces, damos por concluido tu excelente presentación y panel. Muchas, muchas gracias, Max. Muchas gracias a ustedes. Vamos entonces a comenzar a despedirnos. Han sido 2 jornadas muy intensas de compartir conocimiento y experiencias. Quiero agradecer profundamente a todos nuestros panelistas y moderadores que han colaborado en la realización de esta segunda edición de la Araucanía Digital Global Summit año 2020. Desde la organización quiero reiterar nuestro agradecimiento a la Corfo, ¿no es cierto?, y a Sofo, que son las entidades que hacen posible este encuentro, pero también a toda nuestra red de más de 40 instituciones asociadas al programa Araucanía Digital, desde el sector privado, ¿no es cierto?, donde la mayoría son empresas de desarrollo tecnológico del sur de Chile, pero también desde el sector público, del gobierno y de la academia.